San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos a Nuestra Salud, la conferencia que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación realiza mensualmente en el auditorio del Centro Comercial San Diego los segundos miércoles de cada mes. Ya cumplimos 8 años de hacer este programa de manera continua. El objetivo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación es ofrecerles a todos ustedes una información clara y profesional en temas de salud y enfermedad que son muy comunes en nuestra comunidad. No pretendemos reemplazar la consulta médica, no pretendemos reemplazar el contacto médico-paciente, simplemente queremos darles una guía, como les decía, una guía profesional. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es, cuando ustedes vayan a consultar, vayan donde un profesional. Eviten esas consultas en las farmacias, con los amigos, con los vecinos y mucho menos la autoformulación. Para eso hay instituciones excelentes en Medellín como el Hospital San Vicente y como muchos otros, y hay excelentes profesionales que les pueden dar una información verídica, real y que les ayudará a cuidar su salud. Aprovecho este momento antes de iniciar la conferencia para invitarlos a nuestros amigos de Televida y a todos los asistentes a los eventos, obviamente a estas conferencias que hacemos los segundos miércoles de cada mes en el auditorio del Centro Comercial San Diego y que son transmitidas por Televid. Y adicionalmente los últimos jueves de cada mes tenemos los talleres de cocina saludable que hacemos en el restaurante del hospital. Allá la jefe de nutrición y dietética y un chef preparan platos ricos, pero siempre muy enfocados a un tema de salud. Por ejemplo, hemos aprendido cuál es la mejor comida para dejar de fumar, cómo debe comer y qué no debe comer la persona que sufre migrañas. Así este tipo entonces de eventos es los que el hospital pretende siempre llevar a toda la comunidad porque nos interesa que ustedes conserven su salud. Ahora entonces voy a dejar con nuestro invitado del día de hoy, él es el doctor Juan Fernando Velázquez, él es el médico, especialista en dolor y cuidado paliativo, trabaja en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación y también en Medicáncer, allí es coordinador y maneja el programa de dolor y cuidado paliativo en el hospital y específicamente en el área de oncología. A él les damos los más sinceros agradecimientos, ustedes van a ver la calidad profesional y la calidez del doctor Juan Fernando Velázquez, que en el hospital ya todo el mundo admira. Los dejo entonces con el tema cuidado con al paciente terminal en casa. Buenas tardes. Primero, agradecerles a ustedes por la presencia. El cuidar es responsabilidad de cualquier ser humano consciente del sufrimiento del otro. Segundo, agradezco al hospital y al departamento de comunicaciones por tener en cuenta esta labor del cuidado paliativo que no es muy conocida, pero sí muy necesaria cada vez más. Y los invito a un viaje donde vamos a conocer qué es cuidar a un paciente con enfermedad terminal, y hace ese énfasis en el título, que está muy claro acá, no es paciente terminal, es paciente con enfermedad terminal. Para nosotros no hay pacientes terminales, hay enfermedades terminales. Y puede sonar poético, pero es real, en el sentido de que un paciente con una enfermedad terminal tiene esperanzas y tiene un proyecto de vida por tener. En cambio, cuando tenemos un paciente que le dicen, inclusive en algunas partes o la misma familia, es que él ya es terminal, lo mejor que puede llegar a pensar es que va a ser algo así como la del norte o la del sur. Y en el peor de los casos es que ya no tiene proyecto de vida. Lo que quiero en esta tarde, 45 minutos, es que compartamos y miremos lo que es el reto o la aventura de cuidar a alguien cuando ya una enfermedad es la última enfermedad, como me decía un paciente. Aquí les voy a dar un título. Para muchos de nosotros este término es complejo, cuidado paliativo. Aquí está la definición, la pueden ir leyendo mientras yo les hablo. Paliar viene de pallium, que es del latín mitigar. Todos se acuerdan, sobre todo en nuestra tradición judeocristiana católica practicante en Semana Santa, sobre todo en años anteriores, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, el Santísimo lo exponían, pero lo transportaban con un manto, con un pallium, que significa lo que mitiga, tapa y protege. Resulta que más o menos en 1970 en el mundo y más o menos en Colombia, en el Hospital San Vicente, en 1980
se empezaron a preguntar cómo mitigar el sufrimiento de aquel que no es posible curar y que la enfermedad va rápidamente en progresión hacia la muerte. Eso es el cuidado paliativo, mitigar el sufrimiento. Y hay un sufrimiento que es el dolor, que no siempre va a estar, pero puede estar, o que muchas veces va a estar, pero también hay dificultad respiratoria, hay problemas alimentarios que ahorita vamos a hablar, pero también hay sufrimiento moral, de trascendencia, de sentido, con quién muero y cómo muero, quién me acompaña, a quién avergüenzo, cómo me avergüenzo, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Esta definición que acabaron de leer ustedes y que no pienso repetirles porque de eso se trata, que compartamos e interactuemos, ha tenido cambios. El último cambio es que la Organización Mundial de la Salud dice que amplía el enfoque del cuidado paliativo o la definición a un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. O sea que nos vamos a ocupar de mirar ya no tanto cómo curar al otro, sino cómo cuidar al otro para mitigar el sufrir. Resulta que yo en todas mis charlas ineludiblemente tengo que hablar algo de antropología, parece que tengo una cuenta pendiente con esa materia, pero resulta que dicen algunos antropólogos y algunos especialistas en el comportamiento que una de las formas de diferenciar a un humano, o sea, a alguien que hace parte de la especie humana, a cualquier otra especie animal, es el cuidado. Resulta que antiguamente a los seres enfermos se les dejaba, y hay una frase en el coloquio antioqueño muy común que dice: y a mí que me coma el tigre, cuando alguien está en desventaja o en situación límite o menos afortunada, y entonces a mí que me coma el tigre, como quien dice estoy en desventaja, no es muy alejada de la realidad que tenían nuestros ancestros, dícese de la especie humana. En lo que tenemos claro en la historia y en los hallazgos, el paciente gravemente enfermo se dejaba morir, se abandonaba a las fieras y se dejaba. Inicialmente éramos nómadas y un enfermo retrasaba, un enfermo hacía enfermar a otros, por ende se dejaba atrás. Eso se manifiesta también en nuestros cementerios. Los cementerios son alejados de la ciudad porque la muerte nos retrasa, nos angustia, nos mueve. Pero resulta que cuidar nos recuerda que somos humanos. Y eso es la charla de hoy. Hablar de cuidado paliativo es tratar de sentarnos en una realidad que es la humanidad. Cómo cuidar al otro cuando es la situación poco esperanzadora y supuestamente está la muerte a la vera del camino. Resulta que esta charla viene es por esto. Ha avanzado mucho la medicina, ustedes bien lo saben, cuando llega una enfermedad y amenaza por ahí una sombrita de ser grave o crónica, pero tranquila mija que ya la enfermedad y la medicina ha avanzado mucho, ya hay muchas cosas, por ende como ya hay tantas cosas, el cuidado se dejó atrás. Entonces tenemos mucho para curar, pero pocos recursos para cuidar. Esa es la realidad que muchas veces nosotros que trabajamos en el hospital vemos, familias que se sienten aterrorizadas para cuidar al otro, porque no saben cómo, algo que está inherente en nuestra especie. Hace unos años, más o menos 33 años, iba a empezar a estudiar medicina, y vino un hombre a dar una conferencia sobre cuidado paliativo. Tenía contacto yo con los maestros, el doctor Tiberio por sus conferencias y el doctor Oscar Velázquez, que fueron los que fundaron el cuidado paliativo. Trajeron como invitado a un señor Marcos Gómez Sancho, aún ejerce en España, y iba a hacer una clase, una conferencia de lo que es el cuidado paliativo. En ese momento la realidad fue
vamos a hablar de un ser que muchas veces no tiene dientes, que está calvo, que hay que darle la comida, que hay que ponerle pañales, que hay que cuidar para que no se le dañe la piel. Más o menos eso es un paciente en fase terminal, ¿cierto? Y esto es la realidad. Un bebé recién nacido no tiene dientes, está calvo. También hay que cuidarle la piel, hay que darle una comida especial, hay que cambiarle pañales, hay que bañarlo. Y todos somos capaces de cuidar un bebé, pero terror que nos da de cuidar un paciente en la fase final. La idea en esta charla es dónde está la diferencia, qué es lo que nos limita para poder ver a este ser con esa ternura que nos inspira y no las imágenes macabras que hay veces vemos del cuidado paliativo. Hago una aclaración. Esta charla se empezó a hacer hace unos 20 años, cuando yo empecé en la medicina ya como estudiante y a ejercerla, y muchos pacientes que ya no están con nosotros en este plano dejaron frases. Doña Rosa ya murió. Una de las cosas más importantes en el cuidado paliativo es el diagnóstico. Muchos pacientes llegan a cuidado paliativo sin saber qué tienen. Más aún, puede que sepan pronunciar la palabra, pero no entienden o están aterrorizados por lo que tienen. Por ejemplo, cáncer. Por lo general creen que tienen algo demasiado grave que no quieren ni mencionar. Y ahí viene un gran sufrimiento psíquico porque empiezan a generar fantasías, mitos, búsquedas, y eso empieza a generar un sufrimiento dentro de ese ser y dentro de la familia que ahorita vamos a ver. Una de las primeras formas de cuidado es poder acercarnos como familia y conociendo a ese ser, mirar hasta dónde él quiere conocer qué pasa, pero en sus propias palabras, porque si a uno le dicen un adenocarcinoma mucosecretor moderadamente diferenciado, estadio 3B, ¿qué me habrá dicho el doctor? Pero si me dicen, vea, usted tiene un tumor maligno en el estómago, usted sabe que es un tumor, un crecimiento anormal de células, que crecen tanto y se van a vivir a otra parte y hacen lo que los doctores llaman metástasis y pueden dar al traste con la vida por estorbar en la función de otros órganos. Pero vamos a hacer un tratamiento y vamos a empezar un proceso. Ese primer momento de cuidado, que es con un paciente que puede ser igual que cualquiera de nosotros, que abrió el resultado de una biopsia y la familia se enfrentó a esa realidad y en vez de salir corriendo y dejarlo abandonado como los primitivos, con su realidad, nos acercamos y hablamos de eso, ayudados de un grupo de médicos o del médico que pidió la biopsia, se puede empezar a hacer cuidado. Miren el ejemplo, muchas personas creen que el cáncer es literalmente esto. Esto es un coco y esto es un cangrejo. Resulta que la palabra cáncer se le mete a la gente en el coco como un cangrejo. La realidad es que el cangrejo es la forma etimológica antigua de llamar la enfermedad oncológica, cáncer, porque las heridas y las lesiones visibles que generaban en la época era parecida a las lesiones que generaba el cangrejo en los ahogados y en las personas víctimas en el mar de naufragios. La realidad es que muchos pacientes creen que tienen un animal dentro y eso es bien importante diferenciarlo. No tienen ningún animal, ni están poseídas, ni les hicieron un mal. Simple y llanamente tienen un proceso alterado en la replicación celular. El por qué y el para qué es un proceso que el paciente con la familia deben construir. Y ahí podemos llegar a conclusiones como las que vamos a ver al final. Esto me lo dijo una paciente. Cuando nos sentamos a hablar, yo me acordé, y alguna vez lo hice en una conferencia, hagan de cuenta, muchas de las personas que están aquí son mujeres y tienen carteras o bolsos, que yo les dijera en este momento que tienen un escorpión o una cucaracha en el bolso, no estarían muy tranquilos. Cuando le decimos tiene un cáncer, probablemente sienten que tienen un animal dentro, inclusive dicen literalmente dentro, ni adentro, sino dentro. Y otra cosa,
Cuando aparecen las metástasis dice, a mí me operaron de ese mal, pero le quedaron paticas. Y eso es parte de desmitificar esa connotación de algo ajeno que también es cuidar. Esa parte del diagnóstico tiene un problema básico que se llama la conspiración del silencio. Todos los que hemos ejercido medicina, y más los que hacemos algo en oncología, y más los que hacemos algo en cuidado paliativo, pasa lo siguiente: llama a don Pedro Restrepo, nombre hipotético, entran Rosa y Blanca, que son las hijas mayores, brincando detrás de Pedro. No sabe, no le vaya a decir. O la secretaria los llama a uno antes, doctor, que don Pedro no sabe y que no le vaya a decir. Otras veces es un poco más beligerante, tocan la puerta en la mitad de una consulta, vea señor, mi papá viene aquí, pero vea, mucho cuidado, no le vaya a decir que se muere antes de tiempo. Eso técnicamente le llamaban conspiración del silencio. Como yo soy de los términos clásicos, la sigo poniendo conspiración del silencio, pero también dicen cerco de silencio o limitación de la comunicación. Y es algo que hacemos que también rompe el cuidado, que es lo que les acabo de decir anteriormente, cuando no somos capaces de enfrentar qué significa esa palabra y dónde está. Porque hoy en día con la inmediatez somos arcos o actos reflejos inmediatos. Cáncer, muerte. No necesariamente. Cáncer, proceso de vida, que puede llevar a la muerte, pero ¿qué proceso de vida no lleva a la muerte? ¿Quién se va a quedar aquí por siempre? Ya es cáncer oportunidad de trascendencia o cáncer oportunidad de significado distinto de la existencia. ¿Quién hace eso? El paciente. ¿Con quién más? La familia. Ya pasamos de ese mundo de decir qué tenemos y ya viene qué le damos. Esta es una frase de un paciente, don Rodrigo: medicamento sin afecto no tiene efecto. Los griegos decían que todo medicamento debería tener un ensalmo, que los magos en las piñatas dicen las palabritas mágicas. Todo acto terapéutico debe tener una explicación y un para qué, y un por qué, un cómo y un cuándo. Hoy en día se olvida, pero resulta que hay términos y situaciones muy complejas en los tratamientos en los pacientes al final. Voy a hablar puntualmente cuando ya el paciente fue decretado en una enfermedad terminal, se terminó cualquier tratamiento, fuera quimio, radio, cirugía, quedó en solo cuidado paliativo y usamos drogas, medicamentos tan temidos como morfina. Esa es la última, esa es la que le dan a uno para morirse. No, es un analgésico potente que debe ser usado con cuidado, pero bien usado. Una cosa que les explico a los pacientes es, trato de ser coloquial para acercarme al otro a su historia, y es: ¿vos has ido a la costa? Sí. Cuando fuiste por primera vez, ¿cómo fuiste? Por tierra, doctor. ¿Y vos te preguntaste cómo hicieron esos túneles y esas carreteras? Pues no sé. ¿Con qué se te ocurre? No, eso con dinamita. ¿Y la dinamita no mató a mucha gente aquí en la década del 80? Sí, lo mismo es la morfina. Bien usada es maravillosa, nos hace ir al mar. Mal usada mata gente y sobre todo genera dependencia con un uso o un abuso. Coloco básicamente énfasis en que los medicamentos que usamos con respecto al control del dolor deben estar en manos de expertos, médicos, y la obligación de uno como paciente y como familia es cumplir el horario y tener un contacto ante cualquier cambio. Quiero que sepan que la morfina per se no es mala, es su mal uso, y que hay muchos otros medicamentos, llamémoslo técnicamente semejantes a la morfina, de la misma familia de los opioides, que cumplen la misma función analgésica. Nombres básicos: parches de fentanil, oxicodona, metadona, hidromorfona, que muchos pacientes, ay, gracias a mi Dios, a mí no me están dando morfina, me están dando metadona. En última instancia es un opioide fuerte que va a cumplir con un nivel analgésico, tiene efectos secundarios y se maneja.
es muy grave porque muchas veces vemos que nuestros pacientes no les dan esa medicación porque creen que los están matando, que es una forma de eutanasia. Y el uso de este medicamento tiene un objetivo: mitigar el sufrimiento a través del control del dolor. Una cosa básica también con los opioides: se usan también para la dificultad respiratoria producido por algunos tumores. Cáncer de pulmón o metástasis pulmonares producen un síntoma que se llama disnea. Es el paciente ahogado a pesar del oxígeno, no puede respirar bien. La morfina seda esa sed de aire, ayuda a que no haya tanta desesperación y en ese sentido nos ayuda a que el paciente no sufra. ¿Qué otros medicamentos usamos? Anticonvulsivantes. Doctor, pero es que él no tiene epilepsia. Pero resulta que la carbamazepina o sus derivados tienen efecto en modular el dolor. Entonces muchas veces creemos saber para qué es un medicamento, por ejemplo la amitriptilina. No, es que él duerme bien, pero se lo damos, es para modular el dolor. Entonces quiero que quede claro que ese afecto implica que ustedes como familia se acerquen a qué le están dando al paciente y para qué. Y eso se debe dar en el enlace terapéutico con el grupo de terapeutas tratantes, sea el oncólogo y el médico paliativista. En ese sentido van a ustedes estar apersonados de esa realidad del horario y de por qué se le están dando cada uno de los medicamentos. Este es un tema bien interesante. En Antioquia dicen que mientras el enfermo coma es porque se va a aliviar y el afecto se manifiesta, es directamente proporcional al tamaño del plato y a la cantidad de comida. Entonces, cuando tenemos a un familiar enfermo, lo primero que quieren, sobre todo las mamás, hermanas o esposas, o sea, dícese, la representación femenina de nuestra especie, es cuidar a través del alimento. Y eso nunca va a estar malo. Pero aquí es bien importante esta reflexión que le hacía un paciente a su familia. Alimento, no tormento. Primero, cuando un paciente tiene una enfermedad avanzada, esto que vemos nosotros en nuestra cotidianidad, puede que ya sea algo que les genere náuseas, que les genere desagrado y hasta rabia. Y muchos de nuestros pacientes son tan pacientes y son tan buenos cuidadores de los cuidadores que se los comen por darles gusto. Y resulta que más allá de la incomodidad psíquica o emocional que tiene el paciente, también hay una incomodidad asociada a que estos pacientes muchas veces ya el tránsito intestinal es lento, se mueve el intestino muy lento, la capacidad que tiene de asimilar y digerir los alimentos es mínimo y la posibilidad de una broncoaspiración es muy alta. En ese sentido, lo importante es dar fragmentos de alimento, o sea, fraccionar la comida. Segundo, que el paciente pida, porque es muy común en este tipo de enfermedad que se abuse en el sentido de medicamentos convertidos en alimentos, tales como milagrosas porciones y bebidas que al final no han demostrado bajo la ciencia que tengan utilidad, pero mortifican y aumentan el riesgo de que el alimento vaya a los bronquios e intoxiquen a las personas. Lo que les quiero decir es que aquí se rompen todas las reglas hipocráticas del curar y se abren las reglas del cuidar. En la alimentación es lo que el paciente quiera, como lo quiera, a la hora que quiera y cuánto quiera. Y vienen situaciones complejas. La famosa gastrostomía, cada vez se usa más. ¿Por qué? Porque cada vez hay tumores que avanzan en laringe, por ejemplo, esófago, trastornos gastrointestinales que impiden que las personas por los tumores o las situaciones particulares de su enfermedad puedan deglutir alimento y se recurre a una cirugía que es poner una sonda en el estómago. Esto es el estómago, esta es la sonda y esta es por donde va a quedar expuesto. Se llama gastrostomía, se hace percutánea o también se hace bajo otros métodos, pero lo importante aquí es que sepan que por ahí se puede alimentar un paciente y
tiene la misma función, nutrir. Y el nutrir vale en un paciente con cuidado paliativo, pero más allá del nutrir necesitamos que la comida también sea un disfrute y que más que nutrir nos haga disfrutar y que nos vincule de una u otra manera con algo bueno. La clave en este tema puntual de la alimentación es lo que el paciente quiera, como lo quiera y a la hora que quiera. Por lo general, hago la salvedad de un paciente con enfermedad terminal. No estoy hablando de un paciente diabético, hipertenso, porque eso es otra historia. Estamos hablando de una situación al final de la vida. Y lo que necesitamos es dar bienestar. Ya no nos importa cómo está la glicemia, ya no nos importa cómo está don Pedro o doña María, pero ya es al final. Aquí viene otro tema bien importante, la cama. Indefectiblemente, como decían los poetas, en ella llegamos y de ella nos vamos. Todos venimos y somos atendidos en un parto y hay una cama o un remedio de cama y la mayoría, ojalá fuéramos la mayoría, nos vamos en una cama. Y la idea es que hay pacientes que dicen esto: antes cuidaba los campos, ahora cuido la cama. Me lo dijo también un paciente y es: de la noche a la mañana la enfermedad avanza y nos postra, que es una palabra muy interesante, postrar, lo último, la postración, el postre. La idea es, le tememos todos. Yo creo que muy poquitos aquí me levantarían la mano si yo les dijera: ¿quién quiere estar postrado? Muchas veces le tememos más que a la misma muerte. Pero aquí vienen cuidados básicos. Como dice este señor, ahora cuido la cama. Y si él cuida la cama y nosotros cuidamos la cama nos cuida a nosotros. Como sábana analgésica, así no se llama técnicamente, se llama sábana de movimiento. Pero un paciente la puso así porque él consideraba que si la movían con esta sábana, que la característica básica es que le cubra el cuello y la parte de la región de la escápula, o sea la parte de los hombros, y la región sacra, o sea la parte de la cintura, y lo movilizan así o lo voltean así, se mueve en bloque y no duele. En cambio, si hay un montón de manos muy bien intencionadas, pero jalan de un lado y del otro, sienten que los pasan por un trapiche. Literalmente hablando, esta es la sábana analgésica. La han visto en todos los hospitales del mundo, pero muchas veces hay veces que es importante saber para qué se usa y ayuda. Solamente tener los dos bloques de giro, la columna como centro y el bloque de arriba de los hombros y el bloque del sacro en un solo movimiento garantizado por la sábana, ayuda a que el paciente tenga calidad de vida cuando se baña, cuando se cambia la sábana, todas estas situaciones. Lo otro es el baño. El baño, junto con los pañales, son de las cosas más difíciles que hay para cuidar a un paciente. Lo importante es entender dos cosas. El primer logro de independencia de un ser humano es controlar esfínteres. Y la manifestación más avanzada de enfermedad, salvo unas excepciones, en progresión, es perder el control de los esfínteres, es perder el control de mi autonomía, es perder mi intimidad, es que alguien me cambie un pañal, es sentir que dependo de otro, es que incomodo a otro. Pero resulta que lo que propendemos y lo que buscamos en cuidado paliativo es que hasta el final, hasta que sea inminentemente necesario, no se usen estas situaciones, pero hay momentos en que se tiene que usar. Lo mismo que el baño. Es bueno que el paciente se bañe por sus propios medios, pero hay veces ya se vuelve un riesgo. El riesgo se va mitigando. Por ejemplo, el paciente todavía puede hacer mucho de su autocuidado y entonces se baña, pero entonces con una silla plástica en el baño para evitar caídas y fracturas y más complicaciones. Pero llega un momento en que el baño se hace en cama y que el baño ya no es tan importante. Particularmente el momento particular es la agonía. Ya no necesitamos bañar a alguien muchas veces en agonía de una manera estricta. Hay veces los pañitos húmedos que usamos para los bebés pueden ser tan útiles
también para el final de la vida. Es saber que llegan límites que hay que ir amorosamente paliando y mitigando, pero no irrumpiendo ante el otro. Vea, más bien, para no tener que pasar esos cacharros, venga, yo le pongo un pañal. Momento. Va a haber un momento en que se pueda conciliar con el otro, iniciar el pañal. Los espacios, tratar de que el paciente esté en su lugar, en su cama, en su casa, es un regalo que se le da al paciente al final, porque el paciente extraña su entorno, tan extraña su entorno que los psiquiatras de Enlaza hablan como principal factor de riesgo para el delirium estar hospitalizado en un lugar ajeno, no ver un reloj, no tener sus ruidos ni sus situaciones habituales. Por ejemplo, una paciente me decía, vivía en una finca por Sabaneta arriba, después de estar hospitalizada me dijo, yo quiero ir a mis loros y a mis nietos. Quería esos ruidos, que para muchos son molestos, pero eso era también alivio. Hay veces que sacan a los niños, quitan todo lo que había antes, sin haberle preguntado al paciente. Le traen como un gran logro o como una gran consecución la cama de enfermo. No estoy diciendo que no sea necesaria, pero que sea conciliada. Ya es necesaria. Mamá, ¿quieres? Mira que es para poderte cuidar mejor. Si es conciliada y es hablada, maravilloso. Pero si es violentada, puede ser una fuente de sufrimiento. Yo llamo esto los delitos contra la intimidad. Creen que por estar enfermo el baño es público. Entonces uno ve muchas veces en algunas familias, es que estamos bañando al abuelo, y se vuelve un acto que es muy amable para muchos porque están sintiendo que le ayudan al abuelo, pero el abuelo está sufriendo porque está siendo violentado, o la abuela, que nunca la vieron en vestido de baño, no fue al mar por no meterse al mar, y de la noche a la mañana hasta los bisnietos la ven desnuda. Suena jocoso, pero es una fuente de sufrimiento y hay veces más doloroso que el mismo dolor físico. Entonces, mucho cuidado contra los delitos de la intimidad. Y lo otro que les quiero decir es, quien cuida se descuida. Pregunta o afirmación, esa es la clave de esta diapositiva o esta proyección en este momento. Ojalá pudiéramos tener una familia así, el paciente, y aquí no veo sino sonrisas, o una mirada expectante sobre el que va a morir, como les mostraba al principio de la charla. Pero se los digo, la pregunta que sigue muchas veces de una consulta, cuando el paciente ya sale lentamente y se queda la hermana o la esposa, más o menos ¿cuánto tiempo? Porque es que cuidar cansa, y en este mundo moderno más. Sobre todo cuando nos sentamos y vemos cosas como esta frase: antes era un sastre, ahora soy un desastre. No molesten, estamos trabajando. Eso decía este paciente en el sentido de, me siento mal, me destruyó esta enfermedad y todos están haciendo un montón de cosas por mí, pero yo me siento un desastre. Ahí está la clave, no agotarse cuidando al otro, ni agotar al otro cuidándolo. Y es ir mirando cómo es nuestro proceso vital, cómo es nuestra naturaleza en nuestra familia, y de acuerdo a este viejo adagio popular que decía genio y figura hasta la sepultura, acatarlo, en el sentido de que como es fulano, así ha de ser hasta la muerte. Ejemplo. De la noche a la mañana llegan vecinos que nunca saludaban, visitas que no eran habituales, preguntas que no se hacían, perdones y súplicas que no habían, que no estoy diciendo que no se deban hacer, pero que cuando llegan a invadir, porque el otro empieza a trabajar con su propia culpa, molestan y hacen sentir al otro como un desastre. Y estas se las traigo no por hacer apología a ninguna cosa, no tengo un problema con las Fuerzas Armadas, pero Moisés Ben Maimónides, un médico que vivió por los lados del siglo XIV, XV, en España, de origen judío, dijo en una oración hacia Dios,
Señor, mantén alejado del lecho de mis pacientes a la horda de familiares y vecinos que no hacen más que entorpecer mi trabajo y el de él. Eso fue escrito hace 500 años largos, y lo que quiero decirles es, se van a acordar de mí. Si algún día tienen un paciente en esta situación, todos los comentarios y todos los desafortunados coincidencias que llegan a hacer las personas. Yo digo jocosamente que en este país todos tenemos, por el hecho de tener cédula colombiana, 3 doctorados: medicina, dirección técnica de fútbol y estudios políticos. Pero realmente no es así. En medicina, decir, por ejemplo, como me ha tocado, ve, pero vos no estás tan mal, porque es que la gente con ese diagnóstico tuyo se ve más mal. O a mí me dijeron que tenías ese cáncer, pero yo te veo que te busquen otra cosa más. Ese tipo de comentarios que ustedes creen que es jocoso, que se ven diariamente, hacen que inclusive los pacientes no quieran ver al otro. Y hay veces, como dice también el adagio popular, es mejor ponerse colorado un ratico que pálido toda la vida. Es tener como familia el vínculo suficiente para decirles, en este momento él no quiere ver a nadie. Él en este momento agradece su preocupación. Si son de filiación religiosa, agradece su oración. Pero en este momento le regalan más con el espacio que él está pidiendo. Porque los pacientes al final, como dicen los españoles, se amuran. ¿Qué significa? Empiezan a hacer un viaje hasta dentro de sí mismo para entregarse al misterio de la muerte, que por más que haya uno leído sobre la muerte, cada vez es más misterioso. Porque, como me decía una paciente que nunca se me va a olvidar cuando digo esta canción, de los Pamperos, si mal no estoy, me corregirán, es el Cristo en la pared. Solo me queda el Cristo en la pared, todo lo perdí. Y ahí viene una cosa bien importante que hoy en día desafortunadamente en medicina se desprecia, pero se está retomando. La espiritualidad y el humanismo van de la mano. No hay humanismo sin trascendencia. Y es muy importante como familia y como cuidadores permitir que el otro exprese cómo quiere y cómo quiere dimensionar su muerte. Muchos de nuestros pacientes tienen la tradición judeocristiana, son católicos bautizados, así lo soy yo como médico. No debo invadir al otro con mi credo, pero si el otro tiene mi credo, debo ayudarle a que trascienda con su credo. Aquí está una frase maravillosa de San Francisco: mi Dios y mi todo. Esta señora murió repitiendo esta frase y ese fue su paliativo, pero ella lo encontró. Esa es la búsqueda y ese es el reto, porque el cuidado al final, pueden haber muchos libros y pueden haber muchas propuestas, pero es un camino de ese paciente que tiene una enfermedad única porque está en una persona que es única, que tiene un ánimo de trascender, que quiere ir más allá de los huesos, que a pesar de que fueron calcinados hace más o menos 900 años, nos quedó una imagen amorosa de esa muerte. Y quién sabe qué más allá de lo objetivable haya, y para los que tenemos fe. El paciente y la familia en el cuidado al final de la vida está trascendiendo y aprendiendo, saliendo del entorno que nos dice hoy en día muchas cosas. Por ejemplo, qué saber, qué no saber, cuál es el tratamiento, qué comer, cómo dormir, dónde vivir, con quién vivir, dónde morir, a quiénes me acompañan, quién me trata, con qué me trata. Hoy en día, como lo dijo también un paciente, hay que decidir o decidirse a morir viviendo o vivir muriendo. Esa es una realidad que la familia y los cuidadores tienen que mejorar. Esta es una casi última historia en el sentido de el vuelo del colibrí. Para los que tenemos ancestro montañero, que somos la mayoría de los antioqueños, sabemos que en Antioquia al colibrí le dicen tominejo. Y una vez un paciente, que es muy extraña la historia, bien saben ustedes que hace aproximadamente 3 años el hospital cambió de logo y ahora es el colibrí.
que para la mayoría de las culturas americanas, porque es animal endémico de América, no vive sino en América el colibrí, y el nombre colibrí es de una tribu de las islas del Caribe, es un nombre, se me escapa el nombre de la etnia específica, pero es un nombre indígena, colibrí, otros le dicen picaflor, chupaflor, y en Antioquia, tominejo. Y la idea es que este paciente me decía, con las palabras de quien me cuida o de quien me ayuda, yo siento cómo llega un colibrí, él decía por buen campesino que era, un tominejo al corazón y me da vida. ¿Qué significa la vida? No necesariamente tener signos vitales y estar alegre. La vida es mucho más profunda. Porque como me decía Leonela hace unos 10 años, 15 años tenía con un osteosarcoma, que llegó a la consulta inicial diciendo, yo me quiero morir ya, porque tengo un cáncer, y yo leí que mata a la mayoría. Después de un proceso con enfermería y un grupo, y sobre todo con la ayuda de la mamá y los hermanos, llegó a decir, yo quiero durar toda la vida. Eso es lo que necesitamos que un paciente en fase final, con una enfermedad terminal, diga, vamos a durar toda la vida, porque la vida es hasta el último segundo. Y a la larga lo que necesitamos con nuestros pacientes es que estén livianos, no ponerle más cargas de las que quieren llevar, que con el cuidado no los atiborremos ni los mortifiquemos, sino que los liberemos, moral, espiritual, hacia algunas personas esta palabra le genera escozor, y además de moral y espiritual, físicamente, no darle más de lo que ellos piden, no hacer más de lo que ellos quieren, e inclusive guiarlos en la desesperación. Porque, ya para terminar, este señor, que se llama Albert Schweitzer, fue Premio Nobel de la Paz en 1952, estamos hablando en la posguerra, dijo algo que para mí encierra mucho del cuidado paliativo. Todos tenemos que morir, pero si uno puede salvar a una persona de pasar por días de tortura, puede decir que tiene un gran privilegio, pues el dolor es más temible que la muerte misma. Y el dolor, entiéndase por dolor total. ¿Qué es el dolor total? El dolor total es lo que abarca todo. Ustedes han visto personas que han perdido un ser querido y tienen un dolor total y no se le puede dar morfina. Hay otros que tienen una metástasis ósea, metastásica de una enfermedad de mama, y el dolor más allá del hueso doliente es la enfermedad recurrió, apareció de nuevo. Entonces, ese dolor total es donde podemos actuar todos, no solamente el que sabe mandar morfina o sabe de la última tecnología. Para terminar, y no excederme en el tiempo, Gerardo fue un paciente que tuve hace unos años. Tuvo una vida compleja y la cuento porque él me lo autorizó. Drogadicción, un ingeniero industrial, trabajó en grandes buques mercantes, conoció el mundo. En ese conocer el mundo cayó en la farmacodependencia y de ahí cayó a las calles de Niquitao. Llegó al hospital, casi moribundo, y empezó un proceso. Ese proceso llevó a un tratamiento oncológico fallido porque ya había un avance de la enfermedad, pero un proceso de control del sufrimiento. Este hombre dijo el resumen de lo que es el cuidado paliativo y de lo que es una familia comprometida con otro ser. Lo acogieron de nuevo en la casa, fue el hijo pródigo, su madre, ya una mujer de 80 años, lo cuidaba con sus hermanas, él tenía alrededor de 60, con enfermedad metastásica múltiple, y al final, ni él ni yo sabíamos que era la última consulta, dijo, he disfrutado mucho en estos días, doctor. Y yo, sí, Gerardo, contame. Me senté en la sala de la casa, por la ventana veía llover y me deleitaba viendo las goticas de agua, cosa que nunca había tenido tiempo de ver. Es más, me gusta este cuento del cuidado paliativo porque sabe una cosa, ahora estoy más aliviado que cuando estaba aliviado. Ese hombre trascendió y eso no fue por el doctor, fue por él y su familia. Asimismo, ese es el reto que les dejo.
cuidar al otro no tiene muchas diferencias con ese bebé que les mostraba al principio, si vemos algo más, algo que trasciende. Eso era todo y esa es la reflexión. Antes de terminar nuestro programa, quiero formularle 2 preguntas al doctor. Una de ellas la hizo un asistente antes de entrar. Cuando yo estoy cuidando a un paciente que está con una enfermedad terminal, me recomiendan que le diga, váyase tranquilo, descanse, mi Dios lo espera. ¿Es eso conveniente? ¿Es eso adecuado? ¿Es sano? ¿Y quién lo debe decir? ¿La familia, el cuidador, un padre, un sacerdote? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay un punto importante, el tema del dolor. El tema del dolor no solamente es para el paciente con cáncer, sino que hay otras enfermedades que también generan dolor. Esto más es un llamado como para que no nos encasillemos solamente en los pacientes con cáncer y que cuando tengamos un paciente con esas características en la familia también busquemos especialistas que nos puedan ayudar a manejar el tema. Entonces lo dejo, doctor, para terminar el asunto. Bueno, vamos a ir por partes. La primera pregunta. No sé cuántas personas hayan vivido la experiencia de la maternidad acá, pero no creo, mi experiencia como médico general durante algunos años, no vi a ninguna mamá, ningún papá diciéndole al bebé, nace ya, ve, tranquilo, aquí te vamos a recibir, tranquilo, nace. No. Esa es la reflexión y yo siempre trato de ser muy prosaico, por llamarlo de alguna manera, muy metafórico. Es el proceso de morir, es un proceso gradual. No a todos los niños empiezan a caminar a la misma edad ni les salen los dientes a la misma edad. Hay un promedio, ¿cierto? La invitación es que muchas veces cuando estamos diciendo dígale que se vaya, que esté tranquilo, una vez me pasó, cuando yo voy algunas veces a visitas domiciliarias, están cansados conmigo. ¿Yo por qué? Todo el que entra me dice andate tranquilo. Y me dijo, era un hombre paisa, muy jocoso, me dijo, no tengo reserva en ningún vuelo, no tengo alientos para el metro, ¿cómo me voy tranquilo? Esa respuesta suena jocosa, pero es real, aquí no hay afán. Les voy a dar una clave básica, y es de mi tradición cristiana católica. Jesús de Nazaret, para algunos personajes históricos, para mí, eje de mi fe, dijo, cada día trae su afán. Hombre, él me dio la clave en cuidados paliativos. Cada día va teniendo su afán. Cuando uno empieza a preguntar por plazos, corre el riesgo de desesperarse cuando se vaya a cumplir. Él quiere vivir toda la vida, tiene la vida. Hay veces la medicina llega a un nivel de soberbia muy alta de dar plazos, pero no siempre son. Cada vida es única. Entonces, les dejo esa reflexión. El segundo punto, cuidado paliativo nace y surge por el paciente oncológico, mas no es el único centro de acción. En el hospital, por ejemplo, nos interconsultan los internistas con otras enfermedades, los cirujanos con otras enfermedades. ¿Cuál es, doctor? La enfermedad demencial senil o Alzheimer, entre otras avanzadas, requiere de un cuidado paliativo cuando ya la vida está dando signos de extinción. Enfermedades cardíacas avanzadas que ya no reciben ningún tratamiento y no lo toleran, enfermedades renales que no son indicadas para trasplante o para diálisis, y ahí se puede manejar. Ese es un punto. Y la otra situación es, el dolor no necesariamente es al final de la vida, y hay una disciplina que es el cuidado paliativo no oncológico o el cuidado del dolor crónico benigno, llamado así, manejo del dolor crónico benigno, aunque ningún dolor es benigno, lo llamamos así porque no estamos hablando de enfermedades de rápida progresión hacia la muerte. ¿Queda más o menos clara la pregunta? Muchísimas gracias, saludamos a nuestros amigos de Televida, a los presentes y los esperamos en próxima oportunidad. Muchas gracias.
San Vicente Fundación, una